Entonces, esto nos va a ayudar a poder entender el Éxodo. El Éxodo es un evento clave en la historia de la humanidad. Y el Éxodo acusa a unas personas a estar poniendo en servidumbre a otros pueblos. Pero ¿a quién acusa? ¿A quién acusa el Éxodo de poner en servidumbre a Israel? ¿A quién acusa? Entonces decimos de que la Biblia habla de un faraón. El que es acusado es un faraón. Y aquí es donde buscamos quién recibe la responsabilidad de ser un faraón. Entonces decimos, cuando un varón blanco sube al poder supremo, se le llama rey. Cuando un varón negro sube al poder supremo, se le llama faraón. Cuando un asiático sube al poder supremo, se le llama emperador. Cuando un árabe sube al poder supremo, se le llama emir. Cada uno de ellos tienen un título, ¿para qué? Para el grupo étnico. Y ellos no se combinan. ¿Por qué? Porque estaríamos buscando que el culpable de esclavizar a otro pueblo, que es Israel. ¿Quién fue el culpable? Entonces decimos, fue el emir. Decimos, fue esa persona. Él te va a decir, amigo, yo no soy culpable de nada porque yo no soy un faraón. Los títulos para nosotros es un título de qué? De emir. La Biblia no lo está acusando a él. Decimos, no, fue a este. Él va a decir, yo soy un emperador. El título de faraón no nos pertenece a nosotros, porque los chinos no utilizan el título de qué? De faraón. Decimos, no, fuiste tú. El rey te va a decir, mira, mi título es el título de un rey, no de un faraón. No vas a ir a Inglaterra a decirle, oye, rey de Inglaterra, tú eres un faraón o tú eres un emir. Él te va a decir, no, 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 tranquilo, yo soy un rey, no soy un emperador, soy un rey. ¿Entiendes? El título no se combina. Entonces, cuando la Biblia nos habla del éxodo, nos habla de Faraón, nos habla de que él fue el que lo hizo. ¿Por qué? Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y el líder supremo del grupo étnico de los negros se le llama Faraón. Faraón. Ellos fueron, no sé qué, esclavizaron a Israel en el mundo antiguo, en el tiempo antiguo. Ellos lo hicieron y por eso hay un conflicto entre los negros y los blancos. Hay un conflicto. Esa herida que no se ha curado. Y por eso es necesario que destapar la herida para curarla bien. Dios va a hacer eso. Dios, ¿qué va a hacer? Va a destapar la herida para curarla bien. Debemos entender eso. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos comprendiendo la historia. ¿Por qué? Porque las personas que han contado la historia dicen, no, Faraón era blanco, los egipcios eran blancos y estaban esclavizando gente blanca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Error, grave error. Los egipcios eran negros, Faraón era negro y él podía reconocer a un hebreo, porque la gente blanca en el tiempo antiguo, no les miento, era la gente más débil. La Biblia lo dice, que los blancos eran el pueblo más insignificante, era una minoría en el mundo antiguo, era una minoría. Tanto que los negros estuvieron a punto de ¿qué? De exterminarlos. La Biblia lo dice, que Dios los rescató, Dios los protegió y los hizo que un pueblo grande y numeroso. Y luego les dio el pago a los negros. Se los dio. Dios les dio el pago. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él también es negro. Dios es conocido en el cielo como el faraón del cielo. Él tiene el mismo rango de ellos, ya que faraón, no les voy a mentir, el título de faraón es mucho mayor que el título de un rey. Es mucho mayor que el título de un emperador y es mucho mayor que el título de un emir. Es decir, si hoy en día tuviéramos un faraón, él tendría control del mundo, porque el título de un faraón es literalmente el título de Dios, sino que Dios es conocido como el faraón del cielo. Y lo que él dice se hace y punto, no hay vuelta atrás.
Él es conocido como el faraón del cielo y él también es negro. Y este es conocido como el faraón de la tierra, un representante de Dios en la tierra. Por eso incluso Jesús, él tiene el título de un faraón. Él tiene el título de un faraón. Jesús también es un faraón. Pero entonces Jehová se le llama el faraón del cielo y el faraón de la tierra. Y ellos tienen mucho más poder que cualquier otro título. Por eso recordemos que Dios cuando fue a Egipto, ellos, ellos eran los sacerdotes de Faraón, imitaron los milagros que hacía Dios. Las señales, Dios ordenó que salieran ranas. Faraón dijo, vengan mis sacerdotes, hagan lo que hace Moisés, saquen ranas. Imagínate tú ir a un pueblo donde tú envías a un sacerdote y le dices, vamos a destruir a este pueblo, hagan que salgan ranas. Y los demás, mientras están entretenidos con las ranas, mátenlos. Era muy fácil ejecutar a un pueblo. Era muy fácil ejecutar a un pueblo. ¿Por qué? Porque llevabas magos, sacerdotes que tenían poderes. Pero los faraones tenían mucho más poder que ellos. Ellos simplemente daban una palabra y se hacía la cosa. Entonces debemos entender de que hoy en día no tenemos esos rangos porque Dios determinó de que Faraón tenía que pagar el castigo de lo malo que había hecho y hizo esto. Los mandó al castigo. Y los que estaban en el castigo los mandó a ser reyes. Les permitió conocer la realeza, ser rey, ser rey. Por eso Dios le dice a Israel, por eso pelear contra Faraón no fue cualquier batalla, sino que fue una batalla literalmente épica, donde vemos de que los sirvientes de Faraón imitaban el poder de Dios. Pero Dios después dijo, no, ya hay una diferencia. Dios sacó piojos, ellos no pudieron sacar piojos. Dios trajo tinieblas, ellos no pudieron hacer lo mismo. Dios les dio sarpullido, ellos no pudieron hacer lo mismo. Dios les mató a los primogénitos y ahí fue lágrimas para Egipto. Llórenlo todos. Llórenlo todos. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho poder, extremadamente. Y la persona que más se asimila a Dios es un faraón, no un rey, no un emperador y no un emir, sino solamente el título de un faraón. Porque Jehová es el faraón del cielo y él también es negro. Él también es negro. Él se enfrentó contra su propio pueblo, contra su propia gente. Por eso él dice, Egipto, y los bendeciré diciendo, Egipto, pueblo mío, el asirio, el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Jehová lo dice, Egipto, pueblo mío. Los bendeciré diciendo, Egipto, pueblo mío, el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Dios los bendice de esta manera. Es realidad, él se enfrentó contra su propio pueblo, pero él dijo, lo que están haciendo está mal, porque Dios es justo, aunque sean mis hermanos, tengo que golpearlos. Y Dios destruyó todo Egipto y les mató todo el ejército, y mató incluso al faraón, porque Dios lo ahogó en medio del agua, porque le dijo, ¿quién es Jehová? Él dijo, ¿quién es Jehová? Para que yo deje ir a Israel. Eso fue un insulto para el Creador, es un insulto para él, él no le gusta eso, a él no le gusta, no le gusta. Eso, entonces los que estaban arriba se fueron abajo. Los que estaban abajo se fueron arriba. Y mire lo que Dios le dice a Israel. Le dice, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, Jehová le ordenó a Israel, acuérdense de que yo los saqué de tierra de Egipto. Y entonces era necesario que las personas negras pasaran por ese castigo. ¿Por qué? Para que recibieran de la misma dosis que ellos habían dado. Es realidad que fue algo malísimo. No le recomiendo a ninguna persona pasar por eso que pasaron los negros. Fue horrible. Pero ellos también habían hecho lo mismo con Israel. Pero entonces cuando Israel subió al poder, que es la gente blanca, porque Israel se conforma por gente blanca, se puede distinguir un egipcio de un israelita fácilmente. Ellos empezaron a ¿qué? A borrar la historia.
a borrar y a mentir, a borrar la historia y a mentir. Ellos empezaron a hacer eso, a borrar la historia y a mentir. Eso estaban haciendo. Por eso ellos dicen, venga, nosotros qué fue lo que les hicimos a ellos para que nos hagan esto. Ya podemos entender de todo el mal que hicimos. ¿Por qué? Porque Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos. Y tú dirás, venga, cuando el soldado egipcio o el ejército egipcio iba matando a los niños, ¿podían hacer diferencia? Se podía hacer diferencia muy fácil. Un niño egipcio, un niño negro. Un niño hebreo, un niño blanco. Matan a los niños blancos. ¿Y qué hacen con las niñas? ¿Por qué? Porque las niñas cuando crecen van a ser hermosas, van a ser flores en medio de Egipto. Y van a ser para nosotros. Entonces, eso fue lo que ordenó Faraón. Se podía distinguir fácilmente. Fácilmente se podía distinguir. Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos. Imagínate tú una película, la película del Éxodo, donde Faraón es blanco, los egipcios son blancos y los esclavos también son blancos. Y Faraón ordena la muerte de todos los niños hebreos. Y van a decir, venga, pero es que, ¿cómo vamos a hacer diferencia? Tendríamos que ir a preguntarle a cada uno, ¿tú eres hebreo? ¿Tú eres hebreo? ¿Tú eres hebreo? ¿Tú eres hebreo? Tienen que ir a hacerle preguntas, ¿por qué? Porque ambos pueblos son blancos. ¿Cómo van a matar el uno al otro? Y estando viviendo en la misma zona. Hubiera sido muy complicado, pero se puede distinguir muy fácilmente un egipcio de un hebreo, porque Egipto investiga. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Faraón es el título que solamente lo pueden utilizar quienes, los negros. Era muy fácil reconocer un egipcio o un hebreo. Esa idea era muy fácil. Y ese fue todo el daño que hizo Faraón. Porque en la antigüedad los faraones eran muy duros, eran muy severos, eso no se puede negar. Eran muy hábiles en batalla y en la guerra. Entonces, cuando ellos subieron, dijeron, bueno, es tiempo de qué? De vengarnos de ellos por lo que le hicieron a nuestros padres. Y vamos a ocultar la información. Y como Jesús es también un varón negro, incluyeron a Jesús ahí también, en esa venganza. Y por eso ellos no gustan de Jesús. Ellos incluyen a Jesús porque Jesús también es moreno. Jesús también es moreno, sino que él se diferencia de todas las personas negras, se diferencia. ¿Por qué? Porque él tiene el cabello blanco y sus ojos son rojos. Una diferencia enorme. Entonces, Jesús se diferencia enormemente. ¿Por qué? Por su cabello blanco, como la lana, y sus ojos rojos. Pero ellos en ese odio hacia los negros incluyeron a quién? A Jesús. Lo incluyeron ahí. Por eso el racismo es complicado. Y recordemos que ellos salieron con un racismo. ¿Por qué? Porque Miriam y Aarón murmuran contra la esposa de Moisés. Le dicen, Moisés, tú nos sacaste de tierra de Egipto, porque tú te criaste con Faraón, con los negros, ¿no? ¿Y por qué tomas una mujer negra? ¿No viste todo lo que ellos nos hicieron? ¿Qué hace Moisés? Y a Dios no le gustó eso. Y por eso Dios golpea la piel de Miriam. ¿Por qué la piel? Porque ese es pecado de racismo. Le golpea la piel. Porque un cusita no tiene nada que ver con un egipcio. Ambos son negros, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. En realidad, esos son pecados de racismo. Entonces, los judíos han estado que incluyendo a Jesús ahí, cuando Jesús fue el que los liberó. Jesús fue el que los liberó. El Hijo de Dios. Él fue el que los guió a la tierra prometida, que era su casa. Por eso Melquisedec es el que los lleva a la casa de él y los protege. Eso es una realidad. Él los protege. Mientras que los negros pagaban un castigo. Pero como ese castigo ya terminó, Dios va a empezar a qué? A utilizar a las personas negras. Porque son sus hermanos. Que son literalmente los hermanos de Dios. Los negros. Eso no se puede negar. Entonces aquí lo podemos ver un poco mejor. Escuchemos el juramento de Jehová. Jehová dice, Salmos 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Dios no tiene ningún arrepentimiento. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Caín, Can y aparece Melquisedec. Solamente ellos pueden tener ese orden. Incluso la Biblia habla de que cuando José iba a conquistar la tierra, él se encontró con Adonisedec. Adoni,
¿Por qué? Porque Adonisedec es un descendiente de Melquisedec y José lo mata cuando entra a conquistar la tierra, porque José empieza a matar a los cananeos, pero ya en Jerusalén había un descendiente de Melquisedec llamado Adonisedec y Jesús pertenece, Jehová nuestro Dios pertenece a ese linaje. Por eso Jehová nuestro Dios pertenece al primer árbol que estaba plantado en la tierra prometida, que es la zarza que no se consume, que son los cananeos. La zarza que no se consume. Es solidaridad. Por eso debemos saber que Jesús pertenece a ambos pueblos. Por eso Jesús cuando hace su primer milagro, Él lo hace ¿en dónde? En las bodas de Canaán, donde transforma el agua en vino. Porque los cananeos representan a quién? Al Padre. Al Padre. Y Eva representa ¿qué? A Abel y a Zen. Y a Israel se le conoce como el olivo verde, el segundo árbol que se plantó en la tierra prometida. La zarza, el primer árbol. Y el olivo verde, o árbol sublime, es el segundo árbol que se planta en la tierra prometida. Y ellos tienen que el sacerdocio arónico, pero Dios no dice que pertenece al sacerdocio arónico. En el sacerdocio arónico, los sacerdotes son blancos. Dios dice, yo no pertenezco a ese sacerdocio. No, no. Yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec. Y esto siempre ha estado escrito, sino que los judíos no quieren entender esto. Por eso debemos entender de que Adán es un varón negro y Eva es una mujer blanca. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho de la tierra. Adán, hecho de la tierra. Pero Eva es hecha de la costilla, color hueso. Ella es blanca. Y entre el negro y la mujer blanca aparece un niño moreno. Jesús es moreno. Por eso, entre los cananeos e Israel aparece también un Mesías moreno. Y él el que está en medio de los dos. Por eso Jesús es moreno. Y él es de cabello blanco y ojos rojos, que es fácil de qué? De distinguir de otro ser. Porque Jesús es único. Él es el Hijo de Dios, se tiene que diferenciar de los otros humanos. Es unidad. Debemos entender eso. Recordemos que Jesús a sus 12 años, él se sentó a hablar con los intérpretes de la ley y les enseñó muchos misterios que desconocían. Tenía un conocimiento enorme. Entonces por eso él está entre los dos pueblos, entre el cananeo y los israelitas. Es unidad. Y Jehová dice, yo pertenezco al de Melquisedec, no al arónico. Entonces, ya nosotros pudimos entender cómo va la historia de la Biblia. La Biblia debemos leerla completa para poder ver todo el panorama, no solamente mirar desde aquí, desde Abraham. ¿Por qué? Porque la gente mira desde Abraham, porque sí, Abraham es importante, eso no se puede negar, porque fue considerado que amigo de Dios, y eso es excelente. Fue considerado que amigo de Dios, eso no se puede negar, no se le puede quitar esa justicia que Dios le dio, le reconoció, pero debemos mirar el panorama completo. ¿Por qué? Porque Abraham cuando miraba la tierra prometida miraba al cananeo. Isaac miraba al cananeo. Isaac miraba al cananeo. Jacob miraba al cananeo. Ellos miraban al cananeo y Abraham sí podía entender de que Dios era negro porque ellos decían no. Como el cananeo habita la tierra prometida, entonces Dios es negro. Pero como Dios cambia los pueblos, tu interpretación cambia y dices no. Como nosotros ahora vemos a los judíos, decimos no. Dios es blanco. ¿Por qué? Porque los judíos son blancos. Pero entonces hay donde ponemos y decimos, es que estos son los primeros y estos son los segundos. Y Dios dice, es que yo pertenezco a los primeros, al orden de Melquisedec, al orden de los primeros, no al orden arónico, porque el orden arónico apareció después, cuando salieron de Egipto, casi a mitad de la historia. Y por eso Jesús tenía que ser moreno, tenía que ser negro, y su nombre sacerdotal es Melquisedec. Es realidad. Ahora bien, hay una profecía que dice
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se cumple esta profecía? Es muy sencillo. La Biblia tiene dos ángulos. El primer ángulo, una piedra base, una piedra fundamental y una piedra angular, la que perdieron los cananeos. Ellos estaban esperando al Mesías, pero como ellos fueron quitados y enviados a África, la piedra angular llegó fue con Israel. Entonces Israel es otra piedra angular, piedra base, piedra fundamental, y con ellos llega la piedra angular, que es el Mesías. Con ellos nace el Mesías, pero ellos no lo quieren. Lo vendieron por 30 piezas de plata. Entonces Jehová el Señor dijo, mueve al Mesías y ponlo en su base. ¿Y cuál es la otra base? Ahí se cumple la profecía que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Jesús dice, no me quieren aquí, me voy. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús se va de ahí y se va con sus hermanos. Recordemos que José hace lo mismo. Los hermanos de José lo venden y es llevado a Egipto, que es tierra negra o tierra de negros, y José reina con los negros. Asimismo ocurre con Jesús. Como no lo quieren aquí, él se va, y como fue vendido, Jehová dijo, muévelo y llévalo a su base. Y ahora Jesús pertenece a los cananeos, a los cananeos, a los cananeos. Y Israel pierde al Mesías. Pero eso es necesario, ¿por qué? Porque la escritura también dice que es necesario que lo que retiene al anticristo sea removido. Es decir, Jesús tenía que quitarse para que pudiera aparecer el anticristo. Porque si no, no hubiera podido aparecer el anticristo. El anticristo aparece ahí y se hace pasar por el verdadero Cristo. Ese es el malo. Porque Jesús ya fue llevado a otro ángulo. Y por eso José, la historia de José es muy representativa, ya que José es llevado a Egipto y él reina allá con sus hermanos. La historia de José nos ayuda a entender. Y por eso José reina en Egipto. En Egipto. Es realidad. De la piedra que desean los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de este ángulo. ¿Por qué? Porque ahí tenía que ocurrir la historia, sino que el pecado movió todo. Jesús tenía que nacer con los cananeos. Presten atención a esto. Vamos a irnos de forma inversa. Decimos no. Adán y Eva no pecaron. Caín no mata a su hermano, sino que él recibe la promesa de primogénito. No mata a Abel. Y le pasa la bendición a los cananeos. Los cananeos habitan la tierra prometida. Y el Mesías, ellos lo reciben. Jesús tenía que nacer con los cananeos. Eso hubiera ocurrido si Caín no hubiera pecado, si Adán no hubiera pecado, si Eva no hubiera pecado, si Caín no hubiera matado a su hermano. Ellos hubieran que recibido a Melquisedec. ¿Cómo tenía que ser Melquisedec? Un varón negro como ellos, pero se diferencia por el cabello blanco. Por el cabello blanco. Pero como eso no ocurrió, sino que Caín sí mató a su hermano, todo se empieza ¿qué? A mover. Caín mata a su hermano, pierde el derecho a estar en la tierra prometida y esa maldición se la pasa a sus descendientes. Los cananeos se portan mal y Dios decide echarlos. El Mesías que ellos iban a recibir, que era Melquisedec, Dios se lo da ¿a quién? A los judíos, porque Dios reemplaza personas negras por personas blancas. Y el Mesías llega con los judíos. Cuando lo miran, se dan cuenta de que es un varón negro de cabello blanco. No es como ellos y dicen, no lo queremos, lo rechazan. ¿Por qué ocurre eso? Porque todo se movió. Todo se movió por culpa del pecado. Pero Jesús tenía que nacer, era con los cananeos. Con los cananeos. Es realidad. Esa es la forma correcta en que debe ocurrir la historia. Usted debe saber de que los negros poseían un conocimiento oculto, que hoy en día lo poseen los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Ellos poseen un conocimiento oculto que te vuelven un dios, te vuelves un dios. ¿Por qué? Porque el creador es el dios de dioses. Él está por encima de nosotros. Es realidad. Jehová nuestro Dios está por encima de nosotros. Él es el dios de dioses. Entonces,
Nuestros padres poseen una sabiduría oculta, la sabiduría oculta. Y esa sabiduría oculta te volvía un dios, un dios. Y eso lo tenían nuestros padres y por eso ellos crecieron tanto. Ellos crecieron muchísimo, tenían un conocimiento enorme. Pero así como tú creces muchísimo, cuando caes, caes muy bajo. Y eso nos ocurrió que cuando caímos, caemos muy bajo. Por eso cuando hoy en día te dicen, no, es que los negros fueron los que construyeron las pirámides, la gente no lo cree, porque hemos caído muy bajo. Es realidad, por eso los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, que son los que controlan el mundo, los bancos, los medicamentos, el alimento, ellos controlan los medios de comunicación, ellos han estado tomando el conocimiento de los negros. Eso lo podemos ver en esta imagen, que esa imagen no la creé yo, sino que esta imagen fue creada directamente por los francmasones. Y ellos dicen, sí, nosotros aprendemos de los egipcios, y los egipcios eran negros. Lo podemos ver en esta imagen. Vemos un varón negro con los atuendos de las ceremonias, los rituales que Dios exige para tú permanecer en la hermandad, porque los egipcios eran negros, y vemos a los masones, que ya son más modernos, que vienen del tiempo de Salomón, por eso Salomón, masones. Los Salomones o los masones son los mismos, Salomones, Salomones, porque Salomón es el que le enseña esa sabiduría oculta a los blancos. Es el que lo hace. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es el que da esa sabiduría oculta para tú entrar en comunicación directamente con Dios, esa vida con Dios. Y Dios es el que da la sabiduría a los egipcios. Ellos lo conocían como el Jeca, que es el mismo Jehová, que es el mismo Jehová, sino que ellos pronunciaban Jeca, Jeca, es el mismo. Y los Salomones son los masones que luego aparecieron y tomaron ese conocimiento. Porque los masones dicen, no, es que ellos vienen desde el principio de los tiempos. ¿Qué van a decir eso? ¿Cómo van a enseñar eso? ¿Cómo van a enseñar eso si en el tiempo antiguo eran un pueblo de qué? De esclavos, como dice la Biblia. ¿Cómo van a decir eso? No tienen conocimiento oculto. Vienen del tiempo de Salomón. Los masones se mienten también, porque es una supuesta hermandad, pero está lleno de gente mentirosa. Entre los mismos masones se mienten, porque son re mentirosos entre ellos. Ellos vienen del tiempo de Salomón. Vienen del tiempo de Salomón porque la gente más antigua son los negros. Son los negros, ya que Adán era negro y Caín era negro. Eva es blanca y el primero que Dios creó fue el varón negro. Es realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios le dio el conocimiento primero a los negros, pero luego se los quitó. ¿Para qué? Para que se debilitaran. Tú te debilitas. ¿Quieren volverse a fortalecer? Yo les puedo enseñar otra vez la sabiduría oculta. Y luego le dio el conocimiento a los blancos. ¿Para qué? Para que pudieran dominar el mundo. Y hoy en día tenemos un mundo dominado por gente blanca. Porque tienen la sabiduría oculta. Quien tenga esa sabiduría oculta gobierna el mundo. ¿Por qué? Porque tú te vuelves superior. Entiendes el mundo de una manera diferente. Donde tú haces que los demás cumplan tus órdenes. Y tú no cumples las órdenes de ellos, sino que trabajas directamente para Dios. En la realidad. La sabiduría oculta es muy poderosa. Son cosas sencillas, pero son poderosas. No se puede negar. No se puede negar su efecto. Ahora bien, la Biblia nos habla de que los judíos construyeron una pared de lodo, que es una pared de mentiras, de mentiras. Ellos empezaron a mentir porque dijeron, no, es que no nos conviene Jesús, no nos conviene Jesús, porque Jesús no es como nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar en pos de Él si Él no es como nosotros? Si fuera como nosotros, trabajaríamos en pos de Él, pero como no es como nosotros, hay que matarlo, hay que esconder toda la información, hay que borrar toda la información de Él. Y ellos construyeron una pared de mentiras. Ezequiel, y esa pared va a ser derribada por la autoridad del Todopoderoso de Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 13, versículos del 11 al 14 dice, di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la harán caer y viento tempestuoso que la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que la recubrieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con mi enojo para consumir. Así quebraré la pared que vosotros
recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra, y serán descubiertos sus cimientos, y caerá. Los cimientos son lo más profundo, que es la parte que están omitiendo. Los cimientos de Israel, los cimientos que son los cananeos, los cimientos, la parte base. Tú dices, no, yo construyo una casa, pero tú miras la casa, derribas la casa y luego puedes mirar los cimientos de la casa. Y dice, y seréis consumidos en medio de ella, y sabrás que yo soy Jehová. Porque todo esto no es porque yo quiera hacerlo, no. Yo no he vivido lo suficiente para ver toda la historia. Quien ha mirado toda la historia es Jehová nuestro Dios, que Él es el ojo supremo. Él mira todo en todas las capas, en todas las generaciones, Él ha visto toda la historia. Y Él ya ha determinado de que ya es tiempo de que los negros se les quitó el castigo. Y es tiempo de que los negros busquen a su creador. Es realidad. Entonces, mira lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 12, dice, y los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñaron de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuerzan el curso de tus caminos. Eso lo dice Isaías preocupado. ¿Por qué? Porque él vio a Dios en el capítulo 6. Él dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él vio a Dios y se dio cuenta de que Dios no era lo que la gente pensaba. La gente piensa que Dios es blanco, porque mira a los judíos, pero Isaías se dio cuenta de que Dios era negro y que su hijo es moreno. Isaías lo sabía, porque Isaías escribe Isaías 53, Isaías 53. Y en el capítulo 53 él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Él sabía de que el hijo era como raíz de tierra seca. Además recordemos que los judíos los judíos escucharon las enseñanzas de quién, de Isaías. Isaías les dijo, miren, Dios no es como nosotros, Dios es negro. Él se lo dijo, ¿y qué hicieron con Isaías? Lo partieron por la mitad. Igual que la historia, partido por la mitad. Eso no se puede negar. A Isaías lo aserraron partiéndolo por la mitad. Porque Isaías, él vio a Dios. Él lo describió y dijo, venga, Dios no es como nosotros, Dios es negro. Él lo mira, él dice, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él vio a Dios y de que habían serafines por encima de él cantando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Él lo dice, pero los judíos dijeron, no, tú Isaías estás mal, te vamos a cerrar, te vamos a partir por la mitad. Eso fue lo que hicieron. Oseas capítulo 4, versículo del 4 al 6 dice, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerás también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué viene todo esto? Porque la gente no tiene conocimiento, y lo peor es que no aceptan que no tienen conocimiento de la Biblia. Yo digo, no, es que yo no conozco la Biblia. Dios dice, bien, porque estás reconociendo tu estado. Dios te empieza a enseñar. Pues una persona diciendo es que yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Se ciega. No puede mirar esa necesidad que tiene, porque cree que sabe, pero no sabe. Dice, por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios se olvida de nosotros y de nuestros hijos cuando olvidamos su ley. Vivir en sus mandamientos como Él nos manda a vivir. Muchas veces el hombre lo olvida. Y cuando olvidamos el conocimiento, que es la verdad acerca de Jesús, deben buscar el conocimiento verdadero acerca de Jesús. Ahora bien, es importante que el ser humano le pida a Dios en su oración, le diga, Señor, ábrenos el corazón para que te podamos entender. Vamos a mirar el ejemplo de una mujer a la que Dios le abrió el corazón para que pudiera entender, un corazón entendido. Eso es lo que tiene que pedir esa generación. Dios, dame un corazón entendido para poder entenderte.
ya contamos con una ventaja que ya el libro de Apocalipsis y Daniel están desbloqueados. Pero tu corazón lo está, tu corazón está desbloqueado para poder entender. Entonces tú le oras a Dios, Dios, dame corazón entendido para que yo pueda entender la verdad. Yo no quiero perderme, yo quiero estar contigo en la eternidad. Entonces dice, Isaías capítulo 48, versículo del 6 al 8 dice, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día lo habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabiendo que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Y esas palabras son para los judíos, de que Dios los catalogó como rebeldes desde el vientre. Rebeldes desde el vientre. De que Dios ya sabía de que ellos iban a ser ¿qué? Desleales. Es realidad. Y por eso Dios le dice, antes no se abrió tu oído para entender esas cosas. Entonces tú le dices, Dios, abre mis oídos para que pueda escuchar tus palabras. Hechos capítulo 16, versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces Dios le abre el corazón a la persona para que su corazón pueda entender. Recordemos que el libro de Apocalipsis y Daniel ya están desbloqueados, pero tú tienes que orar por tu corazón para que Dios te desbloquee el corazón y puedas entender su revelación. Tú le dices, Dios, permíteme entender la revelación de Jesucristo, permíteme entender a tu Hijo tal y como es Él, permite que yo te conozca. Recuerden que estuvieron escuchando a Silo. Mi deber es advertir y advertidos están.